Continuamos esta interesante conversación con el diputado Luis Enríquez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara Baja y aspirante a la reelección como diputado por la circunscripción número 1 de Santo Domingo Este. Luis Enríquez, antes de la pausa, le dejaba la pregunta en relación al presupuesto. ¿Cuál será la posición que va a fijar el PLD? Y si usted entiende que ya debemos comenzar a elaborar presupuestos sin ese déficit que tenemos. Siempre tenemos que buscar 300.000 millones, 200.000 millones en préstamos. Sí, yo creo que el presidente, en este caso del presupuesto de ley de gasto público para el año que viene, está reflejando que no tiene interés de cumplir con los compromisos que hizo en campaña. Pues usted hace compromiso, por ejemplo, como candidato, usted hace compromiso para esos 4 años. Claro. Porque los demás 4 años, una posible reelección no está contemplada. Por lo tanto, en ese presupuesto ya está reflejado que él, muchas de las promesas que hizo en campaña no va a poder cumplir. ¿Y por qué? Bueno, porque no tiene los recursos para ello. Y más por el contrario, lo que ha hecho es evidenciar de que lo que promovió en campaña, de que con pocos recursos, que tomando menos dinero prestado, él podía enfrentar los problemas nacionales, también le falló al país en ese sentido. Pero usted acaba de decir que él tomó 30.000 millones, entonces el dinero de ahí. ¿No? Bueno, pero son 30.000 millones de dólares que ha tomado prestado y precisamente es entrando en consonancia con lo que estábamos planteando. O sea, ha tenido que tomar mucho dinero prestado, contrario a lo que había planteado en campaña, de que con los recursos que el Estado producía y con reformas que podía realizar, no había que tomar tanto prestado y con una eficiencia en realidad, ni una cosa ni otra. Lo que hizo fue que tomó mucho prestado, pero también lo ha gastado en gasto corriente, como acabamos de plantear, muchos gastos de nómina, pensiones disfrazadas de solidaria y otros gastos que en nada repercuten en el desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, ahí está reflejado eso en ese presupuesto, pero también está reflejado en ese presupuesto y en la adenda que envía después una falta de respeto a la institucionalidad y a la división de los poderes del Estado. ¿Cuál es esa? Porque, bueno, no es posible que usted envíe un presupuesto, lo envió en fecha, 28 de septiembre, o sea, debe enviarlo el 1 de octubre, y perfecto, estamos tirando el presupuesto, pero se estudia y se conoce la ley transitoria de concesiones, que nosotros nos pusimos a ella, porque sabíamos que era para caer con el tema de dar grado a grado las concesiones de los puertos y aeropuertos. Pues una vez se aprobó esa ley provisional, pues él anunció el contrato de Aerodón. Ajá. ¿Y cuándo se aprobó esa ley? Y ya están, bueno, ¿se promulgó? Sí, la promulgó. O sea, días antes la promulgó y el otro día dio el discurso, donde anunció enviar el contrato de Aerodón. Lo envió al otro día el contrato de Aerodón. Prácticamente ya cuando dio el discurso ustedes decían que el presidente, el Ejecutivo tomó eso, un préstamo camuflajeado con un contrato. Claro que sí, y usó el Congreso Nacional para que le aprobáramos una ley transitoria para dar un contrato de grado, cuando lo que yo haber hecho fue no enviar la ley y simplemente cumplir con la ley de alianza público-privada, que le llamaron a un proceso público, nacional e internacional de licitación. ¿Por qué ustedes se encuentran mal ese contrato o ese...? Paso y le explico. Luego de decirle que el presidente también con este presupuesto también le está faltando el respeto al Congreso Nacional y le está fallando al fortalecimiento de la institucionalidad y división de poderes que debe haber. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, no envía un presupuesto que llega el 28 de septiembre para cumplir antes del 1 de octubre y el presupuesto está en el Congreso para nosotros conocerlo. ¿Cómo usted nos envía a nosotros entonces luego una adenda modificando ese presupuesto, proyectando un ingreso que usted ha de tener con un contrato que todavía no ha sido aprobado por el Congreso? ¿Qué usted está diciendo al Congreso? ¿Que nosotros lo vamos a aprobar? A un Congreso que tiene independencia constitucional, que tiene competencia constitucional, tal y como usted también la tiene. Bueno, aunque usted tiene mayoría partidaria, pero tiene que respetar el Congreso. Ese es el primer poder del Estado. Debió haber esperado que el Congreso Nacional decidiese sobre el contrato de Aerodón, si lo va a asumir o lo va a rechazar, y luego usted enviar la adenda, incluyendo los 775 millones de dólares que están en el contrato de Aerodón. ¿Ya ustedes lo estudiaron ese contrato? Lo estamos estudiando. Sí. Lo estamos estudiando. Casualmente, claro. Creo que esta es, claro. Esa rayita amarilla, ¿qué es eso? Bueno, observaciones que sé. Okay. No, porque yo soy diputado que lee. Sí, pero deja esa musiquita.
Dice que los diputados no leemos, entonces yo me Ahí encargo de leer. hay uno o dos que no Es leen, más, pero la mayoría leen. Mayuane, yo no usaba lentes, ya estoy usando lentes. Esa letra El carguito, Pero el carguito pero me mira, quitaba la es, vista. es peligroso irse al Congreso. Usted lo dejaron solo los otros días. Ahí, ¿Eh? ahí se usa una cucaramacra también. No, porque sabemos cuándo lo hacemos. No había al pendiente. A veces hay componentes que tú sabes que se han hecho. Bueno, sí, pero no había. Yo soy como vocero en la bancada. Ten cuidado, Luis como vocero Enrique. en la bancada mayoritaria de oposición. Sí. Si no hay un tema que yo entiendo que amerita la mayoría calificada, yo me quedo. Okay. Si los temas que hay son para la mayoría simple y no son de importancia, pues entonces uno puede tomar la decisión de presentarle al país una decisión política de abandonar el territorio en función de Antes que, de usted se orienta con la organización. ¿verdad? antes de nos iremos con la organización, pero también vemos la agenda. Ok. Sí. Porque si detrás de ese punto de agenda hay otros puntos, por ejemplo, que ameritan una mayoría calificada, Se quedan. si nuestro retiro, por ejemplo, va a permitir que aprueben con mayoría calificada de lo presente, entonces no nos retiramos. No se retira, ok. Entonces, con Luis Enrique y con el PLD eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué acontece, por ejemplo? ¿Qué tenemos aquí? Que yo decía, por ejemplo, creo que esa fue la vez que usted dijo que yo tenía que tomar agua. Sí, Pero sí. sí, pero, yo lo estaba viendo por televisión y me preocupaba. pero es un estilo, no es mi forma. Sí. Es un estilo. Si no, no le llama la atención a usted. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, La rayita amarilla que le tiene subrayada ahí. Estamos subrayando, Sí. por ejemplo, que el gobierno, con este contrato de Aerodón, simplemente el presidente de la República no podrá hablar, no podrá sostener en campaña el discurso de la transparencia. ¿Cómo? No lo podrá sostener. Espérate, cuidado. No. Que no, esa es no. la carta de presentación del Claro. presidente. No, la honestidad. Yo lo dije, Con eso que va yo a lo dije y lo reitero. Lo va a reventar ustedes con eso, ¿eh? Con este contrato de Aerodón, el discurso de transparencia se cayó. Pero el presidente acaba de decir que el Porque Estado no sí, recibe un centavo, que porque- va a recibir dinero ahora. pero ¿cómo usted lo sabe? Por una discusión que hubieron entre los funcionarios de Aerodón y los funcionarios de la Comisión Aeroportuaria y que él habló con el presidente. No. Ese no debió haberse, no debió haberse realizado. Primero, un expertise técnico de si cumplió Aerodón con las cosas que había prometido que iba a realizar durante los 30 años. Y segundo, señores, con la comparación, con la libre competencia, con la publicidad que se diera, un proceso de licitación nacional e internacional, era cuando nosotros, los dominicanos y dominicanas, íbamos a ponderar y realmente saber cuál era la mejor oferta. Pero independientemente de eso, ustedes como legisladores, que son el principal poder del Estado, y son la parte que fiscaliza, porque ustedes tienen una capacidad de fiscalización, ustedes tienen la oportunidad de establecer si ese contrato conviene o no conviene. Ahí es la responsabilidad de ustedes. En este momento. Pero está bien, pero ya de entrada, por ejemplo, con la ley de concesiones, estamos cuestionando, presidente, si usted quiere verdaderamente sostener el discurso de transparencia, usted no debió haber mandado una ley transitoria al Congreso Nacional para que el Congreso le apruebe a usted la oportunidad de usted poder obviar la ley de concesiones y de compra y contrataciones, para llamar de grado a grado, porque estamos hablando del contrato de Aerodón, pero son todas las licitaciones, perdón, todas las concesiones que antes de la aprobación de la ley de compra y contrataciones de 2006, el Estado había concesionado. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo. ¿Y usted cree que existe que- otra empresa o existe que quería incursionar en eso? Claro que sí, ¿por qué no? Digo yo, no sé si ha aparecido o alguien ha reclamado. Claro, en el mundo, claro. ¿Y cómo lo va a ver si no se llamó a un concurso de licitación? Bueno, Ahora debió haberse hecho. Lo más lógico, es más, muchos amigos de la sociedad civil le han recomendado al presidente retirar este proyecto del Congreso. Retirarlo después de Retirarlo. 700 casi en los bolsillos. No, todavía no lo tiene. Y no, para obras importantes, que usted tiene que también ser justo. Y tampoco debe tenerlo. Lo que pasa es que ese es el espejito, es el cuento del espejito por oro. Porque cuando tú, por ejemplo, dices que le van a dar 775 millones de dólares al país, ¿de dónde va a salir eso? Va a salir del flujo de pasajeros que va a ingresar al país a partir de ahora. sí, de ahí, Va a salir, por ejemplo, Lo hicieron un aumentico ahora. un aumentico no, de 2.43 centavos. un buen aumento, pero dejan la posibilidad también de poder hacer ajustes por inflación, pero dejan otras posibilidades también de ellos poder colocar otra tasa. Pero ¿qué pasa también? ¿Qué acontece también? Hemos visto, por ejemplo, aquí en el contrato. ¿Colocar otra tasa? Pues ellos no pueden colocar tasa de manera unilateral. Sí, con la aprobación de una resolución del Consejo Aeroportuario
y el visto bueno del presidente de la República. ¿Pueden colocar Sí, tasa? claro, y aumentarla también, aquí lo establece. Oye, Y también lo que es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio que muchos conocemos, que los técnicos financistas han planteado? El punto de equilibrio económico es cuando se entiende que tú calculas, por ejemplo, que va a haber una cantidad de pasajeros que van a ingresar al país. La autovía del Este, por ejemplo. Claro, y que no ingresó el peaje de sombra. Es eso. El actual tiene eso. Si no, este lo tiene. Sí. Está bien, pero dice que entonces si tú no cubres tu costo, entonces hay que compensar. Perfecto. Yo creo que el cálculo de lo que es esta parte, que yo creo que sí, que el constitucional puede decir, mira, si lo que estamos planificando no se da, pues entonces tú tienes que cubrirme. Perfecto. Pero también yo creo que también se puede hacer también un cálculo también a favor. Sí. Claro. Bueno, pues mira, Pues dame un si chisito a más. nosotros, por ejemplo, nos va muy bien, más de lo que nosotros estipulamos aquí en el 2025, Entonces, usted me da pa' acá. entonces el Estado tiene que ser también compensado Claro. en igual forma. Claro. Pero eso nunca se pone. Eso no está aquí. Por lo tanto, nosotros... Pero el presidente es un ciudadano que ha sabido rectificar y yo creo que puede. Yo creo que Le sí, hace la que observación y el esta es la presidente- gran oportunidad, porque si no, no podrá hablar Y del los tema. mismos PRMistas lo pueden decir, presidente, mire, podemos buscar algo Tampoco más. ahí. podrá hablar del tema de transparencia. Mañana, por ejemplo, en el Congreso va a haber una vista pública, o sea, pero estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto que acaba de llegar al Congreso Nacional. Mañana habrá una vista pública. Va a haber una vista pública. Oh. Hoy se recibieron a los funcionarios del área aeroportuaria, también el ministro de la presidencia. ¿Usted está en la comisión? No, como vocero de la comisión, yo pertenezco a todas las comisiones. Ok. Y para no ocupar espacio, designamos 5 compañeros que están ahí trabajando, estudiando el contrato párrafo por párrafo. Y mañana, entonces, pero ¿qué acontece? Que es un tema que me demasiado interés. Esta es la primera parte Bueno, del, los esta es la primera parte empresarios del del contrato. país son dos partes, Pero Luis los Enrique. anexos son cerca de 800 páginas. Oh. ¿Qué organización, por ejemplo, habrá podido tener el tiempo 800? de estudiar? Luis Enrique, son dos Ay, partes. Hay que Los leérselo. empresarios y el país. No, hay que leerlo. El Congreso, los congresistas tienen que leerlo. Bueno, ya tú puedes ver que le estamos haciendo algunas observaciones. Pero lo interesante de nosotros en esta participación no es oponernos por oponer. Sí, sí. Es oponernos de manera A favor claro, de, a real, favor del a país. favor de. Sí. Pero además también nosotros, cuando se aprobó con el voto mayoritario de los diputados del PRM y de otros aliados, le hicimos la observación: ¿por qué tanta prisa con la ley transitoria de concesiones? ¿Por qué no llevar esto al paso? ¿Por qué, por ejemplo, este tipo de temas, ya que estamos hablando de déficit presupuestario, el tema de las concesiones, y fue una propuesta que hice, no lo discutimos en el ámbito de una reforma tributaria? Porque aquí están los recursos, por ejemplo, en este contrato de concesión y de otras concesiones que vienen por ahí más adelante, porque le abrimos 3 años para que el presidente pueda a sus anchas renovar todo estos contratos. Y estamos hablando también de los puertos y de los ingenios y otros más. Discutirlo en el ámbito de una reforma tributaria. Buscar el dinero que necesita el pueblo. En la Claro, reforma, claro. en el ámbito de una reforma tributaria, Claro. y ahí compensar de manera transparente. Pero además también, en el tiempo, ¿por qué hacer un acuerdo a prisa ahora cuando estos contratos vencen en el 2030? Ellos dicen Esto que debía- nada más le quedan 7 años, que no puede invertir así. Pero debió haberlo hecho el gobierno que resultara el ganador en la elección de 2024, que es que le corresponde discutir esto. Ok. Miren, Porque hacerlo ahora, y es lo que se ve, es usar este acuerdo para utilizar esos recursos en campaña. Mire, Luis No Enrique, en campaña del candidato presidencial, pero sí en campaña del presidente, decir, miren, yo hice todas estas obras, producto de esta diligencia, entonces lo está usando en campaña de manera indirecta. mire, vamos a agotar estos minutos que nos quedan hablando de su candidatura y de Santo Domingo Este, Sí, pero- el compañero y amigo Luis Alberto. ¿Cómo va su candidatura y cómo va la de candidato a alcalde? Bueno, nosotros con Luis Alberto estamos compelidos nosotros a que vamos a ganar sin lugar a dudas. Hay un sentimiento de los municipios de Santo Domingo Este. Luis ha podido aglutinar alrededor de su figura, de su candidatura, a todo el partido de la Revolución Dominicana y más allá. Luis ha podido aglutinar al empresariado, a los hombres y mujeres comerciantes. Yo creo que en Santo Domingo Este nos merecemos. Nosotros ahora, luego de esta gestión desastrosa del PRM en Santo Domingo Este,
nos merecemos tener un alcalde de la calidad de gerencia del compañero Luis Alberto Tejeda. Parece que Dio Estacio